No se sienten todavía. Vamos a leer la palabra de Dios. Les hice perder el impulso, pero bueno, así se mantienen despiertos. Abran sus Biblias en el Salmo 58. Salmo 58. Y vamos a leer este salmo. Recuerden que estamos estudiando el libro de los Salmos y hoy nos corresponde en turno el Salmo 58. Así que les invito a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pensar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpientes, son como el aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la vergüenza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzgue en la tierra. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La predicación para hoy lleva por título Pecadores desde la matriz. Pecadores desde la matriz. Así que en turno hoy nos toca meditar en este salmo, Salmo 58 que acabamos de leer. Este salmo es un salmo imprecatorio, es decir, un salmo donde se pide a Dios que castigue severamente a los que hacen maldad e injusticia a su pueblo. Es una oración pidiendo el juicio sobre los perversos. Eso se llama salmo imprecatorio o oraciones imprecatorias. Como este es un salmo imprecatorio, donde David clama por el juicio de Dios contra gobernantes perversos, lejos de ser un desahogo de David contra los gobernantes malvados, es una declaración profunda de fe en la justicia divina. Así que, hermanos, vamos a dar inicio al estudio de este salmo después de esta corta introducción. Vivimos en un mundo donde la injusticia no solo existe, sino que parece que gobernara el mundo. Empresas criminales que prosperan, autoridades y gobernantes corruptos que permanecen impunes, aún gobernando las naciones. La verdad es perseguida y censurada. El pecado es legalizado, como nosotros lo podemos ver, el pecado se ha legalizado. Los criminales son favorecidos. Y la pregunta inevitable que nos hacemos muchas veces: ¿dónde está la justicia de Dios cuando los injustos gobiernan y hacen mal? Si Dios existiera,
no permitiría tantas injusticias, dicen algunos, y castigaría a los malvados. Si Dios existiera, no habría tanta maldad en el mundo. El Salmo 58, hermanos, responde precisamente a esta tensión espiritual que a veces nosotros cuestionamos. Este salmo nos enseña tres verdades fundamentales que debemos tener en cuenta para tener una correcta cosmovisión de las cosas que suceden en el mundo. ¿Cuáles son esas tres cosas que nos enseña el salmo? En primer lugar, nos enseña que la corrupción humana es profunda, radical. En segundo lugar, nos enseña que la maldad tiene límites establecidos por Dios. Por más maldad que hay en el mundo, Dios le tiene un freno a la maldad y el malo no puede ir más allá de donde Dios se lo permite. Y en tercer lugar, nos enseña que la justicia divina es segura y inevitable. Dios un día castigará a los malos, hará justicia. Así que en este salmo David nos habla no solamente de enemigos personales, sino de jueces y gobernantes injustos. El verso nos habla de gobernantes y líderes que deberían defender la justicia, pero en lugar de eso la pervierten. El salmo en sí es acerca del fracaso moral del liderazgo humano sobre la tierra. El salmo lo estudiaremos teniendo en cuenta 4 encabezados. Veamos el primer encabezado: la injusticia de los gobernantes revelada. Ese es el primer encabezado. La injusticia de los gobernantes revelada. Versículos 1 y 2. Pongan sus ojos en los versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes, en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Quiero hacer una aclaración antes de seguir con la enseñanza. El texto dice: pronunciáis en verdad justicia, oh congregación, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Entiéndase la palabra oh congregación como oh gobernantes. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional se traduce como gobernantes, y escuchen cómo lo traduce este mismo versículo. ¿Acaso ustedes gobernantes actúan con justicia y juzgan con rectitud a los seres humanos? Y la Biblia de las Américas lo traduce como dioses. Dice: ¿habláis en verdad justicia, oh dioses? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? En la Biblia se acostumbra a usar la palabra dioses con D minúscula para referirse a los gobernantes y a los jueces, a los que tienen autoridad. Así que, hermanos, en nuestra Reina Valera que tenemos es traducido como oh congregación, pero es una alusión a los gobernantes de la tierra. Así que, teniendo en cuenta las traducciones anteriores, David comienza en el versículo 1 con una pregunta irónica. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Aunque es una alusión a los gobernantes, también es una alusión a todo el género humano. Porque nosotros, al igual que los gobernantes, también somos injustos y hacemos maldad. Así que no es solamente para enfocarnos en los gobernantes, sino que aquí hace énfasis en los gobernantes, porque muchas de las maldades que hay en el mundo vienen a raíz de malos gobernantes, porque ellos aprueban el pecado y son injustos y oprimen al pueblo. Entonces, no está buscando David en este salmo información. Está denunciando la maldad de los gobernantes, la maldad de los poderosos y la maldad del género humano. Los líderes y gobernantes que fueron establecidos para reflejar el carácter justo de Dios, pero hacen todo lo contrario. Es lo que está mostrando David. Noten lo que dice el verso 2. Antes,
En el corazón hacéis maldades. ¿Escucharon eso? ¿Qué afirma David? Antes, en el corazón hacéis maldades. Así que esta afirmación nos habla que el problema no es solo político, no es solo social. El problema inicia ¿dónde? En el corazón. El problema es espiritual y moral. La injusticia, la maldad nace en el corazón. Por eso el verso 2 dice, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Porque la corrupción social es el resultado de la corrupción interna del corazón humano, hermanos. Si hay maldad sobre la tierra, si hay iniquidad, violencia e injusticias, si hay separaciones, si hay hijos abandonados, si el hombre no cumple con el papel que Dios le ha determinado en el hogar, en la familia, en la sociedad, si la mujer no cumple con esas normas que Dios ha establecido, es porque hay maldad en el corazón del hombre. La maldad está arraigada en el corazón del hombre. Fue por eso que Jesucristo dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Es de allí donde nace la maldad. Así que el mundo está como está porque hay pecado en el corazón del hombre. El pecado no empieza en el sistema, no empieza afuera. El pecado empieza en el corazón humano y por eso el proverbista, en Proverbios capítulo 4, en los versículos 23 y 24, dijo lo siguiente. Ustedes conocen ese texto. ¿Qué dijo el salmista? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Entonces, como creyentes, como personas que hemos confiado en Jesucristo, amados hermanos y hermanas, nosotros debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Cuando creímos en Cristo, la Biblia dice que recibimos un nuevo corazón, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Pero como todavía vivimos en un mundo contaminado por el pecado y una carne que aún está sujeta a pasiones, tenemos que vivir día a día guardando nuestro corazón. ¿Con qué me alimento yo día a día? Si usted se levanta y prende el celular y lo primero que hace es ponerse a mirar videos de muchas clases que salen en la internet, ¿de qué está llenando su corazón? ¿De qué está llenando su mente? De basura, de cosas que no edifican. Pero si por el contrario nos levantamos, tomamos la Biblia, la leemos, hacemos una oración o nos conectamos al devocional, nuestro espíritu se está conectando con Dios. El corazón se va a llenar de la fe y de la confianza en el Señor por las exhortaciones de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, sobre toda cosa guardada, uno guarda la platica muy bien para que no se la roben o para que no se pierda, ¿cierto? Así que nuestro corazón es más valioso que la plata y debemos guardar nuestro corazón, porque lo que hay en nuestro corazón van a hablar nuestros labios. Tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces, por eso es que el proverbista dice en el verso 24, aparta de ti la perversidad de los labios, aparta de ti la perversidad de su boca. Nuestros labios deben hablar solo lo que edifica, lo que trae paz, lo que trae consuelo, lo que trae ánimo y edifica realmente nuestro ser. No solo debemos entonces criticar la injusticia externa, hermanos, porque a veces somos muy dados a criticar lo externo. Debemos examinar nuestras propias injusticias, nuestras injusticias internas. Debemos empezar a mirarnos a nosotros mismos, examinando nuestras intenciones, examinando nuestras actitudes
examinando nuestras palabras, nuestro comportamiento con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro prójimo. Es decir, debemos empezar por nosotros en lugar de estar mirando el pecado de los demás. A eso nos llama el Señor. Muchos condenan la corrupción pública mientras toleran pecados privados. Así que el llamado de Dios, hermanos, es a empezar por nosotros. Nosotros tenemos que empezar por autoexaminarnos y corregir aquello que está deficiente. Reconocer que estamos fallando y pedirle perdón al Señor en arrepentimiento y pedirle al Señor que nos cambie, que nos transforme en nuestro ser interior. Pasamos ahora a nuestro segundo encabezado, la depravación del hombre declarada. La depravación del hombre declarada. Salmo 58, versículos 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. ¿Notan ustedes la descripción tan gráfica y tan cruel que hace la palabra de Dios acerca de la condición de la corrupción humana? Es muy gráfica. El verso 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Por qué desde que nacieron? Porque somos hijos del padre de la mentira. Eso fue lo que le dijo Cristo a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque cuando habla mentira, desde suyo habla mentira y no puede hablar nunca la verdad porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Con esta declaración David describe la maldad y la depravación del hombre como algo congénito, que viene de raíz. Esto quiere decir que todos nacemos con la semilla del pecado. Nacemos totalmente depravados, con una naturaleza caída e inclinada a lo malo. Esto no significa que los bebés nazcan cometiendo actos conscientes de maldad, sino que la inclinación al pecado está presente en su naturaleza caída, porque todos nacemos fuera del Edén y separados de la gloria de Dios. Cuando Adán pecó y Eva pecó, fueron expulsados, echados del Edén, y fue fuera del Edén que engendraron los hijos. Así que todos nacemos fuera de la gloria de Dios, fuera del Edén, fuera de lo perfecto. Por lo tanto, todos nacemos con la semilla del pecado, inclinados a lo malo. En Romanos 3:23, el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que este pasaje bíblico que tenemos ante nuestros ojos, me refiero al Salmo 58:3, nos enseña claramente que el hombre no nace bueno y que la sociedad lo corrompe. El hombre no se hace pecador porque peca, peca porque es pecador. El pecado no es solo un acto aislado, sino una condición inherente a la naturaleza caída, a la naturaleza humana. Es algo inherente a la naturaleza de los nacidos de Adán. Por ejemplo, una manzana no se hace manzana, un manzano, no una manzana, sino un manzano. Un manzano no se hace manzano porque produzca manzanas. Produce manzanas porque es un manzano, porque esa es la naturaleza. Así nosotros, los pecadores, somos pecadores
y por eso producimos pecado. Un león no se hace león por comer carne. Come carne porque esa es su naturaleza. Es una naturaleza carnívora. Y esa es la naturaleza de los leones, comer carne. Así que nosotros no nos hacemos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. El pecado está inherente en nuestra naturaleza caída. Vean lo que dice el Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Dice así: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo aquí David después de que cometió ese pecado de adulterio y de asesinato? Adulterio con Betsabé y asesinato contra Urías Eteo. Está diciendo y reconociendo ante Dios, he aquí, después de que él se arrepiente, él dice: Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David está reconociendo que su naturaleza pecaminosa es congénita, que como su mamá y su papá eran pecadores, él heredó ese pecado de su padre y de su madre. ¿De dónde heredaron los padres de David el pecado? De sus padres. Y él la cadena va ¿hasta dónde? Hasta Adán. Por eso es que en Hechos dice que Dios hizo de una sola sangre todo el linaje de los pueblos de la tierra. En otras palabras, como yo les he dicho otras veces, la sangre de Adán corre por nuestras venas. La sangre de Adán corre por nuestras venas. Somos herederos, no solo de la sangre, sino de la condición caída y pecaminosa de Adán. Y esa es la corrupción humana. Y por eso la enseñanza hoy, ¿cómo es que titula? Pecadores desde la matriz. Y por eso aquí dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Observen lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Otra descripción de la naturaleza corrupta y depravada del ser humano. Romanos 3, 10 al 18. Romanos 3, 10 al 18. Dice la palabra de Dios en el verso 10: como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Notan ustedes toda la descripción que hace la palabra de Dios acerca de la corrupción humana? Pongan sus ojos nuevamente en el texto. ¿Qué es lo que está escrito? Que no hay justo ni aún uno. Todos somos injustos. La palabra injustos, todos somos pecadores, merecedores del castigo. No hay quien entienda el consejo de Dios y la palabra de Dios, porque estamos sordos como el áspid. Estamos ciegos de nacimiento a las cosas de Dios. No hay quien busque a Dios. No podemos buscar a Dios por nuestra propia cuenta, a menos que Dios nos ponga el querer como el hacer. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Cómo somos sin Dios? ¿Cómo, hermanos? Inútiles. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es una descripción tan clara, tan contundente acerca de la corrupción humana. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Tiene razón Jesucristo cuando dice que de dentro del corazón es que salen los adulterios, las fornicaciones, las maldades, las mentiras.
porque sepulcro había abierto en la garganta del hombre sin Dios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es duro lo que dice la Biblia acerca de la condición caída del ser humano. Y continúa diciendo el versículo 4 en el pasaje del Salmo 58. ¿Qué dice el versículo 4? Veneno tienen como veneno de serpientes, son como el aspid sordo que cierra su oído. Aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan. Verso 5. Por más hábil que el encantador sea. En primer lugar, el salmista compara la lengua y las acciones de los impíos con el veneno de una serpiente. Esto significa que su malicia y sus palabras no son solo dañinas, sino mortales y destructivas para la sociedad, como lo es el veneno de las serpientes. Porque como dice el verso 3, se descarriaron desde el vientre hablando mentira desde que nacieron. En Santiago capítulo 3 leemos las siguientes palabras acerca del poder destructivo de las palabras. Santiago 3, 6 al 10 dice así. Santiago 3, 6 al 10. Y la lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y escuchen, y ella misma es inflamada o encendida por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. Así que aquí tenemos la cruda descripción del poder destructor y pecaminoso de la lengua. En Mateo 7, no lo voy a leer, ustedes ya conocen, versículos 20 al 22 dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo eso de dentro sale. Entonces, vemos aquí claramente la descripción de la corrupción humana. Luego David describe al impío como el aspid sordo, es decir, como una cobra sorda que cierra su oído. Esto representa una terquedad deliberada en el hombre. Una terquedad deliberada. No es que no pueda oír la verdad o la justicia, sino que deliberadamente eligen ignorarla para seguir sus propios y perversos caminos. Ellos sí oyen, pero cierran su oído, endurecen su corazón para no recibir la palabra de Dios. David usa la imagen de una serpiente que rehúsa escuchar al encantador, el cual, por más habilidoso que sea, no logra encantarla con su flauta porque es sorda. ¿Se han visto que por allá en la India las cobras son encantadas con la flauta? Y no, el encantador no logra encantar a la serpiente. Esto nos habla de la resistencia a la voz de Dios. Nos habla de los impíos, de los nacidos de Adán. Ellos son inmunes a la persuasión, a la lógica, a los llamados al arrepentimiento. Ni siquiera el consejero más hábil
o el predicador más elocuente logra persuadirlos. Nunca escuchan y siempre están con su oído hacia otro lado. No es ignorancia, hermanos, es ignorancia deliberada a la verdad. No es que ellos no oigan ni conozcan, es una ignorancia deliberada a la verdad. Es resistencia voluntaria a la voz de Dios. El impío que quiere escuchar la verdad tiene que primero haber sido tocado por el Señor. De lo contrario, no lo puede escuchar. Porque el impío no quiere escuchar la verdad. Porque está sordo, está muerto en sus delitos y pecados, porque es descendiente de Adán. Porque su naturaleza es caída y nació separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Por lo que dice el versículo 3 de este salmo, entonces podemos afirmar que esta inclinación hacia la mentira, hacia la violencia, hacia la desobediencia y a la sordera espiritual están en su ser de manera congénita, en su ADN espiritual, por así decirlo. Hay personas, hermanos, que escuchan sermones, que escuchan consejos, que escuchan exhortaciones y advertencias, pero no escuchan a Dios. Siguen en sus caminos. El problema entonces no es falta de evidencia, no es falta de información, sino es la dureza del corazón y la falta de arrepentimiento. En el Evangelio de Juan que estamos viendo, ustedes ven cómo los fariseos, a pesar de ver los milagros y prodigios del Señor Jesús, endurecieron su corazón y no creyeron en Él, sino que lo mataron. Uno creería que después de ver y saber que un hombre con su poder divino resucitó una persona después de 4 días de muerta, pues es más evidencia para uno postrarse y adorarlo como hizo María. Pero estos hombres no lo hicieron, endurecieron su corazón y decidieron mandar a hombres para que lo prendieran, acusarlo y matarlo. ¿Qué es eso, hermanos? Depravación del hombre. Si Dios en su misericordia y en su gracia no toca nuestros corazones, nosotros seríamos igual que estos fariseos. Solo un acto de la gracia, solo un acto de la misericordia de Dios pueden quitar la sordera espiritual y la dureza del corazón. Pasamos ahora a nuestro tercer encabezado. Un clamor por la intervención divina declarado. Un clamor por la intervención divina declarado. Salmo 58, 6 al 9. Lo que vamos a leer a continuación es una oración imprecatoria. Mire la oración que hace David. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará Él con tempestad. Amén. Aquí encontramos el lenguaje más fuerte del Salmo. Es la oración, como les dije, imprecatoria, donde el salmista pide que el Señor haga justicia contra los rebeldes, contra los impíos. En este caso, David se está enfocando en los gobernantes, pero como les dije, también es una exhortación y es una denuncia a todos los seres humanos que por su condición caída se apartan del Señor. Estas palabras que acabamos de leer
pueden parecer duras. Debemos entenderlo correctamente antes de hacer juicios. David no busca venganza personal con estas palabras, sino que Dios detenga la capacidad destructiva del malvado. David usa varias metáforas en la oración, que son imágenes de juicio, pidiendo que la maldad del impío no prospere. Cuando dice en el versículo 6, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Los dientes representan poder para devorar y destruir. En consecuencia, lo que David está pidiendo es que el Señor quite el poder de los impíos para destruir y para hacer daño. En el versículo 7 dice que sean disipados como aguas que corren. ¿Qué está pidiendo David? David está pidiendo que su poder sea pasajero y que no perdure, que se disipe rápidamente. En el versículo 8 dice que sus saetas o flechas disparadas para herir se rompan. Es decir, que no lleguen al blanco ni a su objetivo. Es lo que está pidiendo David. Luego dice en el versículo 8, que pasen como el caracol que se deshace. Es decir, que su destrucción sea inevitable. Ustedes saben que las babosas o el caracol, ellos son como una gelatina y ellos se van desgastando en la medida que van andando. Ellos se deshacen. Y eso es lo que está diciendo David, que pasen como el caracol que se deshace. Es decir, que su destrucción sea inevitable, que pronto se deshagan. Y luego dice también en el verso 8, que sean como el que nace muerto, que no vean el sol. Esto nos habla de un aborto, de un niño que es abortado antes de nacer. Es decir, lo que está pidiendo David es que sus planes y proyectos malvados fracasen antes de ejecutarse. Y el verso 9 dice que ardan como espinos y que el viento y la tempestad los arrase. Esto nos habla de la terrible ejecución del juicio divino. David está pidiendo que el juicio de Dios caiga sobre ellos. En conclusión, el mensaje central es una oración pidiendo el juicio de Dios para que el impío no salga victorioso, no siga haciendo maldad a los justos y blasfemando el nombre de Dios. Es la oración de un hombre que desea ver la gloria de Dios y la justicia de Dios ejecutada en el malvado. El creyente entonces, como aplicación personal, no debe tomar justicia por su propia mano, sino que debe esperar en la justicia de Dios. El Señor dice, mía es la justicia, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. Eso está en Romanos 12:19. En otras palabras, este salmo, queridos hermanos, nos enseña a transformar la indignación que sentimos de la injusticia y el dolor y de la impotencia que sentimos muchas veces en una oración a Dios y a descansar y a confiar en que en su tiempo Dios hará justicia y castigará al perverso. Y como nosotros también éramos perversos y éramos también hijos de ira, lo mismo que los demás, solo nos queda postrarnos ante Dios y de profundo corazón y profundo agradecimiento decirle a Dios, gracias por haberme sacado de ese lodo cenagoso, gracias por haber cambiado mi corazón, por haberme dado ahora una nueva naturaleza, por haberme dado una nueva mente, la mente de Cristo. Gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo. Tenemos tanto que agradecer a nuestro Dios, sobre todo el acto inmerecido de su salvación. Nunca dejaremos de admirarnos y de agradecer el hecho glorioso de la salvación
que hemos recibido del Señor. Por la eternidad estaremos adorando y agradeciendo el hecho glorioso de habernos salvado sin merecer nada nosotros del Señor. Pasamos ahora a nuestro cuarto y último encabezado: la certeza del juicio divino revelada. La certeza del juicio divino revelada. Salmo 58, 10 y 11. Dice así: se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Comprendemos ahora, al mirar todo lo que vimos, por qué David dice estas últimas palabras en el Salmo. Cuando uno está concentrado, mirando con la Biblia, analizando, uno puede entender por qué David termina con estas palabras el Salmo. Lo primero que dice el verso 10 es que se alegrarán el justo cuando viere la venganza. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Y esto no es una alegría cruel, es gozo de saber que Dios consumará su justicia sobre los que han despreciado la ley del Señor y la han pisoteado. Dios un día consumará justicia. Es gozo de saber que el mal ya no oprimirá más a la humanidad. Es gozo de saber que la justicia y la verdad triunfarán y la muerte y la maldad serán sorbidas en victoria. Apocalipsis 18:20 dice lo siguiente. Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Fíjense que el Señor nos manda a alegrarnos por la justicia que Él ejecuta sobre el impío. Aquí está hablando sobre el juicio sobre Babilonia, el sistema engañoso y perverso de maldad que un día será juzgado para siempre. Alégrate sobre ella, es decir, sobre Babilonia, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Es decir, Dios juzgó la maldad de la humanidad. Apocalipsis 20, versículos 12 al 15, dice lo siguiente. Apocalipsis 20, 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es decir, la condenación para siempre en el infierno. Y el verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. ¿Estaré yo inscrito en el libro de la vida para no ser lanzado al lago de fuego por la eternidad? ¿Cómo puedo asegurarme de que yo estoy inscrito en el libro de la vida? Cuando escucho el Evangelio, cuando escucho la palabra de Dios, reconozco mi pecado y entiendo que Dios envió un Salvador para librarme de la condenación eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, un día Dios juzgará. Aquí tenemos la evidencia en Apocalipsis de que un día la muerte, el Hades y todos los seres humanos serán juzgados según sus obras. Nosotros no seremos juzgados según nuestras obras, porque seremos juzgados de acuerdo a la obra de Jesucristo que nos fue imputada.
porque Él es el que nos justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por nosotros, el que nos justifica. Entonces, hermanos, cuando leemos aquí en el texto sagrado, los dos últimos versículos, se alegrará el justo cuando viere la venganza. No es crueldad, es que el justo entiende que un día la maldad que tanto imperó, que tanto daño hizo, no quedará impune y que Dios ejecutará juicio y sentencia. Y dice el versículo 11, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Esta es una doble declaración de certeza acerca de la veracidad de la justicia de Dios. Es una doble declaración de certeza acerca de la verdad de la justicia y la veracidad de la justicia de Dios. La primera certeza dice, ciertamente hay galardón para el justo. Y la segunda certeza es, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Esa debe ser la convicción que tú y yo debemos tener, la certeza que tú y yo debemos tener como cristianos, como hijos de Dios. Ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Miremos la primera. Ciertamente hay galardón para el justo. Esto nos habla de la certeza de que la fidelidad a Dios y el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Escucharon eso? En nosotros debe haber una certeza de que la fidelidad a Dios y el trabajo en el Señor no es en vano. Aunque los jueces humanos sean corruptos y el justo sufra injusticias, existe una recompensa, un fruto y un galardón eterno para todos los que hemos confiado en el Señor. Ciertamente hay galardón para el justo. Hebreos 6, 10 al 15 dice, Hebreos 6, 10 al 15 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué pasó? Alcanzó la promesa. Ciertamente hay galardón para el justo, hermanos. Y la segunda certeza que nos muestra el versículo 11 es que ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Esta es una declaración de la seguridad de la justicia de Dios sobre la tierra. No solo habrá un juicio futuro en la eternidad, en el cual todos los hombres compareceremos, sino que también Dios interviene de manera activa y presente en la historia humana para evitar la anarquía y la injusticia que imperen en el mundo. Si Dios no tuviese aquí su gracia común y no gobernase el mundo, este mundo sería invivible. Hay jueces, hay gobiernos que aunque imperfectos, de una o de otra manera sirven como freno a la maldad. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. No puede ser de manera perfecta, pero todos los sistemas de gobierno y las leyes de una o de otra manera sirven para el orden y el buen desarrollo en una comunidad, en una nación, para que la anarquía y el mal no imperen.
Entonces, hermanos, Dios interviene de manera activa y presente en la historia humana para evitar que la anarquía y la injusticia imperen sin control. Esta es la tesis entonces del Salmo. Cuando todo parece injusto y el caos impera, el creyente afirma y está seguro: Dios sigue gobernando, Dios juzga a la humanidad y la justicia final será segura. Podemos descansar en esa realidad. Cristo es mostrado también en el Salmo 58. Este salmo apunta hacia Cristo de varias maneras. En primer lugar, apunta porque Jesús sufrió bajo jueces injustos como sufrió David y sufre la humanidad. Jesús sufrió bajo jueces y gobiernos injustos. Sufrió bajo Pilatos, bajo Herodes y bajo los líderes religiosos. En segundo lugar, Cristo no tomó venganza contra sus enemigos. Cuando padecía no amenazaba. En 1 de Pedro 2:23 dice: quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y en tercer lugar, el Salmo nos muestra a Cristo, porque Cristo será el juez final. Cristo será el juez final. En Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31 dice lo siguiente. Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos al haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿quién será el juez final de esta humanidad y del mundo? Cristo el Señor. Dios juzgará al mundo por medio de Jesucristo. En conclusión, queridos hermanos que han asistido esta noche, el Salmo 58 encuentra su cumplimiento definitivo en el juicio final de Cristo sobre la humanidad de todos los tiempos. Serán juzgados todos los seres humanos, desde el primero hasta el último, por el Señor Jesucristo. Y como unas aplicaciones finales para terminar, no nos desesperemos por la injusticia del mundo, hermanos. A veces uno se desespera y uno quisiera que Dios juzgara y acabara con todos de un sopetón. No nos desesperemos por la injusticia del mundo. Dios no ha perdido el control, Él está en control de todo y nada quedará impune. En segundo lugar, no respondamos al mal con pecado. El creyente no toma venganza, sino que ora y pide a Dios por la justicia divina. En tercer lugar, examinemos nuestro propio corazón, queridos hermanos, porque la raíz del mal todavía vive en nuestra naturaleza. Todavía no ha sido erradicado por completo el pecado de nosotros. Aún tenemos un remanente de pecado. Por tanto, vigilemos para que el pecado no tome ventaja en nosotros. No miremos tanto la viga, la paja que está en el ojo, sino miremos más bien la viga que está en nuestro propio ojo. Y en cuarto y último lugar, vivamos confiados en el juicio final de Dios. El mundo puede tener jueces corruptos, pueden haber muchas injusticias, muchos pueden burlarse de la ley de Dios y pisotearla, pero el universo tiene un juez perfecto que ciertamente ejecutará justicia un día. Nada quedará impune. Un día Dios juzgará definitivamente los pecados de los hombres que no se arrepintieron. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, de dar gloria al juez del universo y de reconocer que Él tiene el control sobre todo
Y que si miramos el mundo desde esta cosmovisión, nosotros no nos desesperaremos ni dudaremos del control soberano que Dios tiene sobre un mundo que está en caos y que nos parece que el mal reina y gobierna sobre esta tierra. Recordemos que la corrupción humana es profunda. Recordemos que la maldad tiene límites establecidos por Dios y que la justicia divina es segura y inevitable. Oremos al Señor, colóquese de pie, por favor. Padre bendito, a ti venimos en esta hora de la noche y te damos gracias porque nos has traído con un corazón humilde a reconocer hoy a través de este salmo el control soberano y absoluto que tú tienes sobre el universo entero, pero al mismo tiempo a que miremos nuestra lamentable condición humana. La humanidad está corrupta hasta la matriz, hasta la raíz. Se apartaron los impíos desde la matriz. Desde la matriz hablaron engaño. Oh Dios, todos hemos nacido así, hijos de ira, pero en tu gracia y en tu misericordia nos has permitido conocer a tu Hijo Jesucristo y haber sido apartados de este grupo de hijos de ira para venir a ser hijos de bendición, comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que te agradecemos, Señor, por el regalo inmerecido de tu salvación y te rogamos, Padre, que atesores estas verdades que hoy escuchamos del control soberano que tú tienes sobre todas las cosas, pero al mismo tiempo que nos des ese temor y esa reverencia de saber que somos débiles y que lo que somos lo somos por la gracia y la misericordia que tú derramaste en nuestros corazones. Gracias, Señor, por escucharnos y al salir de este lugar, Padre bendito, llévanos en tu cuidado, en tu amor y protección a nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Si alguien quiere ofrendar para ProTemplo, hoy lo puede hacer. No es una obligación, es algo de corazón y voluntario. Dios los bendiga, mis hermanos. No olviden saludarse, no olviden darse un cordial abrazo, un cordial saludo como hermanos en Cristo.